¡Bienvenidos al juego! ¡Sube el volumen! ¡Que juegue el balón! Desde Europa hasta América el planeta va a vibrar. Las tácticas, los goles, lo que vas a debatir. No es solo un partido, es una pasión mundial. Y aquí se juega limpio, te lo vamos a contar. El estadio está esperando, la jugada va a empezar. Conéctate a la cancha, no te lo puedes perder. Esto es todo fútbol, todo fútbol. El análisis global, la jugada magistral. Esto es todo fútbol, todo fútbol. Con Julián Escobar el debate va a comenzar. El análisis mundial. Arrancamos con Julián Escobar. Todo fútbol ya está aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me complace muchísimo saludarlos y darles la bienvenida a este nuevo canal de fútbol, Todo Fútbol, un canal creado para intentar explicarles, analizarles a ustedes y darles elementos de juicio para que aprendamos entre todos a leer partidos, a entender resultados y a explicar esos resultados. ¿Por qué se da? ¿De dónde se produjo? ¿Cuáles fueron las causas? Los errores, los aciertos, la estrategia, la táctica, los cambios, todo lo que significa el detalle de un partido de fútbol para explicar el porqué de un resultado. Pareciera fácil, pareciera que el fútbol no tiene una mayor complejidad, pero sí la tiene. Y dentro de esa complejidad, pues hay gente que se ha preparado, nos hemos capacitado en lo máximo posible para poder llegar a audiencias, para poder dirigirnos a ustedes con un ápice de conocimiento que se debe tener para poderlos guiar hacia una conducta, un comportamiento, un análisis propio, personal de ustedes, de lo que significa un partido de fútbol. Y se llama el canal Todo Fútbol. Primero quiero agradecerle muchísimo a la familia, a los amigos, a los colegas, a todos aquellos que me animaron para que el conocimiento que he adquirido a lo largo de este tiempo, el estudio que lo sigo manteniendo del deporte del fútbol, el deporte rey, que lo compartiera con ustedes, que hiciera conocer mi pensamiento y que le diera la oportunidad a mucha gente de aprender o de tratar de interpretar mejor lo que pasa dentro de un rectángulo de juego. El análisis post partido, el análisis en el partido y el análisis en el previo del partido, que a veces son tan diametralmente opuestos, pero que a veces cuando hay un análisis juicioso, puede que al final estemos hablando mucho de lo que se dijo antes del partido y lo que se vio dentro de la cancha. No son propósitos menores. Para eso hay que contar con gente de experiencia y de muy buen conocimiento, y eso es lo que trataremos de hacer, de asesorarnos, de acercar aquí opiniones y conceptos que sean de mucha validez. Así que bienvenidos. La invitación es sencilla y la de siempre es empezar a buscar los primeros 1000 amigos para llegar a tener 1.000.000 de amigos. Primero hay que comenzar pequeño e ir creciendo. La meta inicial son 1000. Y entonces la invitación es para que usted sea el primero. Anímese o sean los primeros en decirle sí a esta invitación y suscribirse. Como ustedes saben, esto es completamente gratis, no significa nada, simplemente hay que decir suscribirme. Y luego, para que siempre tengan el contacto con el canal, en las notificaciones, en la campanita, ustedes le dicen todas. Y entonces cada vez que tengamos una propuesta de concepto, de opinión, de análisis, ustedes van a ser notificados. Les va a llegar la información que este periodista con sus invitados va a estar al aire y va a estar comentando algo de fútbol. Por ahí es del equipo que usted sigue
o por ahí usted está interesado simplemente en entender y aprender del juego, del fútbol en general. Por supuesto, la prioridad será el fútbol colombiano. Por supuesto, la prioridad serán los jugadores colombianos en el exterior. Eso nos dará la posibilidad de estar muy atentos y en permanente seguimiento a lo que pasa en las ligas más importantes del mundo, donde afortunadamente tenemos jugadores nuestros. Y no le quitaremos la mirada. Y nos dará la posibilidad permanente de comparar qué hacen allá, cómo lo hacen y qué nos puede servir a nosotros. Y lo replicaremos y les contaremos para que ustedes vean las diferencias o cómo nos vamos acercando de a poco a ese objetivo de llegar a ser, como lo son las ligas internacionales, las mejores del mundo. Tenemos que tener ambición y queremos llegar a ser una liga más importante que la que actualmente somos, que yo particularmente la critico mucho, pero siempre guardo la esperanza que la crítica, porque es desde allí que nace, es constructiva. ¿Cómo ayudamos desde esa opinión a que crezcamos, a que seamos una mejor liga, más competitiva? Y entonces estuve pensando cuándo comenzar y sobre qué tema. Y la eliminación reciente de la selección colombiana de fútbol del Campeonato del Mundo me pareció un momento indicado, un buen momento. Y sobre todo porque el tema recurrente por estos días tras la eliminación, y paradójicamente después de haber disfrutado tantísimo de los primeros partidos de Colombia, al quedar eliminados por lanzamientos desde el punto penal, no porque perdimos el partido, ni en los 120 minutos, pareciera que el mundo deportivo en Colombia del fútbol se acabó. Hay una dramatización grandísima que nos está llevando a, seguramente por el sentimiento, por dejarnos llevar en el pensamiento más de la emocionalidad que de la racionalidad, nos puede llevar a tomar más decisiones que en vez de ayudar como se quiere, nos puedan llevar otra vez a un salto al abismo. Y eso no queremos, porque quienes reconocemos en la selección un avance, estamos pensando que estamos en un buen camino y que hay que seguir construyendo sobre lo construido. No se le puede dar una patada al tablero, como hacen a veces algunos técnicos, porque lo necesitan, pero hay unos que lo hacen sin necesidad, y esos son los grandes perdedores. Tenemos que patear el tablero nuestro. Esa es la pregunta. Y entonces, la pregunta hoy es, todos queremos dar un salto de calidad. ¿Cómo hacemos para pasar, inclusive para igualar los cuartos de final del campeonato de 2014? ¿Cómo hacemos? ¿Qué nos falta? Y siempre que hacemos el análisis, nos damos durísimo y creemos que tenemos jugadores y directores técnicos y dirigentes que son incapaces, aunque hacía apenas unas horas estábamos disfrutando y estábamos avalando, aplaudiendo, esperando con deseo que llegara la hora de los partidos. ¿Y por qué estábamos haciendo eso? Porque estábamos convencidos de que sí teníamos una gran selección, un gran equipo y sí contábamos con un buen entrenador y que nuestros dirigentes llevaban un camino importante en crecimiento de la selección. ¿Qué pasó en 72 horas para que tan dramáticamente cambiara la opinión de esa gran selección a comentarios como ¿y por qué no se fue James antes? El mejor jugador de la historia del fútbol en selección de nuestro país. ¿Y por qué no se va Lorenzo? ¿Y por qué no se va Yesurún? ¿Y por qué no se va todo el mundo? ¿Y por qué no acabamos con todo? Somos así, lamentablemente, en el país, de ese tipo de decisiones. Bueno, por eso digo siempre, la intención de este canal es aportar. Aportar desde las reflexiones personales, porque no puede ser de otra manera. Esto lo he charlado con mucha gente, gente del fútbol, entrenadores, jugadores, con periodistas. Lo he hablado exponiendo mi punto de vista y alimentándome o retroalimentándome de las opiniones contrarias, ajenas, otras opiniones. Porque también tenemos que aprender a escuchar y aceptar que seguramente hay detalles que ellos pueden darnos que me sirvan para alimentar mi opinión. Por ejemplo, nadie puede decir que Colombia jugó bien contra Suiza. Eso es evidente que no pasó,
que no fue un buen partido, que Colombia lamentablemente cayó, pero desde el lanzamiento, desde el punto penal. Lo que no es correcto es minimizar a Suiza, que fue la que nos saca de los cuartos de final, cuando estamos frente a una gran selección, la Suiza, que hizo cosas superiores desde lo estratégico y desde lo táctico que nosotros, y nos superó, nos terminó llevando a donde ellos querían, que era la definición desde el punto penal. Y aunque sé que el lanzamiento desde el punto penal se trabaja y se prepara, pues esto no está inventado, no hay una fórmula, no hay una receta, porque si no todo el mundo la utilizaría, que con seguridad el cobro le garantice que va a entrar y que todos los lanzamientos los va a ganar usted. Y entonces quedamos unos cuadros imaginarios que no son reales. Es verdad, nosotros hemos jugado 4 veces en lanzamientos desde el punto penal y solamente ganamos una vez. Las otras 3 las perdimos. Pero eso no quiere decir que sea un patrón. Eso es una casualidad, más que otra cosa. Porque les voy a decir un solo detalle, para no referirme tanto al pasado que ya está escrito, sino pensar en aportar hacia futuro. En los lanzamientos desde el punto penal, que hizo Davinson Sánchez y que hizo el Cucho Hernández, que fueron los que fallaron, fueron mejor cobrados, atentos, mejor cobrados que el que Messi falló en octavos de final y que el que falló Mbappé en octavos de final. Los dos monstruos de este deporte pudieron haber hecho que sus selecciones, al fallar esos lanzamientos, quedaran por fuera. Afortunadamente para ellos fue en el decurso del partido y sus propios equipos los terminaron ayudando y llevándolos a una victoria y tapar el error que habían cometido en los lanzamientos. Inclusive, el mismo periodismo y los mismos hinchas, cuando se trata de otros jugadores, hasta justifican. Es que Mbappé, el árbitro, se demoró mucho en cobrar eso. No, le tocó esperar cuánto tiempo y claro, se desconcentró, se justifica. Y lo mismo a Messi. No, es que claro, es que lo tienen muy analizado, es que por aquí todo se justifica. A los colombianos no. Es increíble que Davinson Sánchez le haya apuntado al palo, es increíble. Es increíble que el Cucho Hernández cobre ese tirito al palo de la mano derecha. 0 méritos para el arquero y simplemente fue fallo de los nuestros y a partir de ahí responsabilidad de los jugadores colombianos. O lo que falló Campas, que evidentemente es una pena, es una lástima porque esa jugada de Campas en Argentina él la hace y normalmente en otra condición la hubiera metido, pero no falló porque quiso ni por nada distinto a que esto es el destino, no es una cuestión que, como dicen algunos, si hubieran llevado a otro jugador, si hubiera estado otro jugador, eso es absolutamente improbable y se dice simplemente para autolastimarnos. No se puede establecer eso. Sin embargo, Campas hoy y su familia son víctimas de bullying y de amenazas por haber fallado esa jugada de gol. Es una pena, es una lástima. Entonces, consecuencia de quedamos eliminados, nadie dice, por ejemplo, que mientras Suiza jugó 3 partidos consecutivos en Vancouver, donde se jugó este partido, Colombia se la pasó en una maratón por las 3 sedes, la única selección que jugó en las 3 sedes, con cambios de horarios, con vuelos desgastadores, cansones, con poca preparación de los partidos. Suiza jugó un día antes que nosotros los 16avos de final, un día antes, estando en la sede, no tuvo que moverse para nada. Y si uno quiere ser en el análisis, poner todos los elementos como tiene que ser sobre la mesa para hacer un análisis, esos detalles no se pueden pasar inadvertidos. ¿Qué pasó? ¿Qué consecuencia tuvo eso? Que Colombia no tuvo la frescura de los partidos anteriores que maravillaron al mundo. Lo que Colombia venía haciendo en el Campeonato del Mundo estaba maravillando al mundo, a propios y a extraños. El propio entrenador de España dijo, aquí a nadie está dando favorita a una selección que, ojo, que va a hacer cosas maravillosas, que es Colombia. Nadie lo invitó a que nos pusiera como candidatos. Nadie le preguntó por Colombia. Él, de su propio análisis, de lo que estaba viendo, nos puso como candidatos. Bueno,
Entonces esas reflexiones a mí sí me hacen pensar que hicimos un buen mundial, que vamos en el camino correcto, que seguimos creciendo. Y claro que nos falta. Pero esos caminos son muy difíciles, pero muy difíciles. Eso de volver a hacer lo de los cuartos de final que hicimos en Brasil, nos va a costar sudor y sangre. Mucho tiempo, mucho tiempo. Ojalá no, ojalá me equivoque, pero yo creo que sí. Nos va a costar muchísimo tiempo. Voy a ponerles dos ejemplos que tomé en estos días simplemente. Inglaterra que va a jugar para clasificarse a las semifinales. Inglaterra jugó los cuartos de final, jugó 11 veces cuartos de final. ¿Sabe cuántas veces ganó para ascender al siguiente paso? Solo 3. En 8 perdió de las 11. Ganar un partido en el Mundial es bien difícil, pasar de ronda es, pero muy, muy difícil, muy, muy difícil, para todos, muy complicado. Y después, la selección de España, ya clasificada para semifinales contra Francia, la selección de España jugó 6 veces para pasar de cuartos de final a semifinal, 6 veces. ¿Sabe cuántas veces lo logró? 1. En 2010, y quedó campeona del mundo, cuando logró sobrepasar esa barrera después de 6 intentos. No, señores, no nos equivoquemos, estamos hablando de el top de los niveles, una Copa del Mundo. No es tan fácil. Para salir a fustigar y desde la casa y desde la comodidad de una silla, de una cama, hacerle la crítica y acabar con los futbolistas y con el cuerpo técnico de la selección. Pero bueno, porque no quiero hacerlo tan largo el video, dije que la pregunta hoy, después de todo lo que ha pasado, es ¿qué hacemos con Lorenzo? Porque siempre el trompo de poner es el entrenador. Hay que sacrificar a alguien que pague el precio político de la eliminación. No nos podemos conformar con que hayamos jugado el mismo número de partidos de 2014. Solo 2 selecciones han jugado 5 partidos en mundiales de Colombia. La de Pekerman y la de Lorenzo. Solo esas 2 selecciones colombianas jugaron 5 partidos. Les dejo el dato. Como cambiaron el formato, para jugar cuartos de final como jugamos en Brasil, había que ganar un partido más, una ronda más. Y por eso no se dio el igualar la marca del logro de los cuartos de final de Brasil, aunque sí jugamos el mismo número de partidos del Mundial, 5 allá y 5 acá. Creo que vale la pena tenerlo en cuenta. Entonces, el tema es, ¿qué hacemos? ¿Pateamos el tablero? ¿Cambiamos todo? Bueno, cambiamos todo, no. Cambiamos el entrenador, que es lo que normalmente la gente pide. Cambiamos el entrenador y buscamos a ese famoso personaje que nos haga dar el salto de calidad. No existe, ¿ah? Por si acaso, no existe. No quiere decir que si Scaloni sale otra vez campeona del mundo esta vez, suma 2 títulos del mundo y nos invita y lo invitamos a que tome la selección Colombia para los próximos 4 años, que Scaloni nos va a dar el salto de calidad, porque sí, porque es él. Eso no pasa. Eso no pasa. Es más, es muy posible, bastante probable que al conocernos menos que lo que nos conoce Lorenzo, haga una peor Copa del Mundo que Lorenzo. No sería extraño, no sería nada. Pero ni lo uno ni lo otro es confirmable. Habría que verlo. Pero no es así, no es una regla de 3. Si este salió campeón aquí, ¿no? Que fue un poco lo que quisimos hacer con Queiroz. No, pues que Queiroz dirigió al Real Madrid, a Portugal, pues por favor. Y vino Queiroz y ya vieron ustedes de lo que nos salvamos, ¿no? ¿Cómo hace jugar Queiroz a sus equipos? Vieron a Gana, al que eliminamos, a Gana. No nos hizo un tiro al arco en 90 minutos. Ese es el sentir de ese entrenador, la forma de jugar de ese entrenador, y eso nos querían implementar en Colombia. Afortunadamente no pasó y es historia y listo, pasó. Pero cuidado, porque en el intento de dar el paso que nos falta hacia adelante, damos otra vez un paso al vacío. Ya lo dimos después de Pekerman. Dimos un salto al vacío. ¿Lo vamos a repetir? Nadie garantiza
que la continuidad de Lorenzo nos vaya a dar algo más. Nadie lo garantiza. Nadie garantiza nada en fútbol. Pero yo sí creo que yo no tiraría por la borda un trabajo como el que ha hecho el técnico Lorenzo en Colombia. No solamente por los 4 años, los 8 que estuvo con Peckerman. Este señor nos conoce hasta lo más profundo de la médula. Este señor es querido por los jugadores, por más que le inventen historias de que está partido, que están, todo eso que sale a la luz pública cuando la selección pierde o la eliminan. Ese es un técnico que tiene clarísimo qué queremos no nosotros, qué quieren los jugadores, que es lo importante. ¿Qué quieren? ¿A qué quieren jugar? ¿Cómo se sienten? Él le saca toda la brillantez a esos futbolistas. Él y solo él. Entonces, por eso hay que pensar bien si ese es el salto de calidad que no tiene garantía. Pero vamos a ser un poco participativos en la búsqueda de las soluciones. ¿Queremos dar un salto de calidad? Yo creo que hay 2 sitios donde lo podemos dar sin tocar al entrenador, que creo que ha hecho un buen trabajo y cuyos números son excepcionales. 70% de producción, 51 partidos, solo 7 derrotas. Los números lo avalan completamente. Subcampeón de la Copa América y octavos de final con 5 partidos en la Copa del Mundo. Ahí no hay discusión. Y la forma de jugar, maravillosa. Puso a hablar al mundo entero de cómo juega Colombia. Entonces, creo que no hay forma de futbolísticamente decir por qué Lorenzo se tiene que ir. No hay forma. Pero bueno, vamos a esperar que la federación tome esa decisión. Pero digo yo, ¿dónde sí pueden estar cambios fundamentales? Yo creo que el progreso de las elecciones, de las que están avanzando y que tienen que servir de ejemplo, va a tomar a 2 que me parece que son fundamentales para mirar qué están haciendo, qué hicieron para tener la consistencia que están teniendo. La una y la principal es Francia y la segunda es Marruecos, que tiene muchos jugadores franceses, entre otras, y Francia también de ellos, en fin. Esos son los 2 ejemplos que quiero tomar. Francia, hasta el campeonato del 98, era una selección que participaba en las Copas del Mundo. No tenía gran protagonismo ni grandes participaciones. A partir del 98 empezó a hacer. ¿Qué hicieron? ¿Por qué Francia está a punto de jugar una tercera, siendo la única, tercera final consecutiva de mundiales? ¿Qué hicieron? ¿O salió simplemente porque quiso el destino? No. Ah, y con el mismo entrenador. No tuvieron que cambiar de entrenador. El mismo entrenador. Claro, me van a decir, con esos resultados, ¿cómo lo sacan? Listo, está bien. Pero Deschamps es el gestor de esos 3 campeonatos, de esos 3 logros. Entonces, ¿qué hizo Francia? Francia tiene un centro deportivo llamado Clairefontaine, en homenaje a Just Fontaine, uno de los goleadores históricos de los mundiales. Hasta hace muy poco su marca permanecía. Y le pusieron a ese centro, que lo crearon en 1989, Clairefontaine. ¿Y qué hicieron allá? Montaron una estructura en 56 hectáreas de terreno. Montaron una infraestructura con todas las condiciones científicas, médicas, habitacionales, de recreo, educacionales. Hicieron una cosa maravillosa, una cosa espectacular. Y en ese centro deportivo, por año, después de contratar a los mejores metodólogos, médicos, nutricionistas, psicólogos, entrenadores, observadores, scouting, para salir a buscar por año 23 jugadores franceses, hombres y mujeres, entre 13 y 17 años. A ellos los metieron en ese centro, los educaron, les enseñaron a jugar fútbol. Obviamente el que llegó tenía una mínima de condición, de capacidad. Lo que se trataba era de entregárselo a esos profesionales que iban a encargarse de darles el paso adicional, que les confirmara la categoría y la calidad de futbolistas de exportación y de selección.
Ahí nacieron el señor Thierry Henry y el señor Mbappé. No les voy a dar sino 2 nombrecitos para que no se antojen tanto. Todos estos futbolistas son hechos ahí, en Clairefontaine. Es una cosa maravillosa. Si no son los pelados que estudian y juegan de lunes a viernes, sábado y domingo para compartir con la familia, duermen, comen, se alimentan, la alimentación que ellos necesitan, la de profesionales, la educación que necesitan. Y si es flojo en educación, sale. No es que doy un rendimiento deportivo y como tengo este rendimiento deportivo excepcional, no importa las notas, importan las notas. Tienes que tener la misma capacidad en tu educación que en la cancha. Es una cosa espectacular, sensacional. Solo hasta 1998, eso empezó a dar réditos, empezó a dar frutos con el título del mundo. Y después de eso, ahora sí, vinieron años que no se lograban las cosas por otro tipo de obstáculos que los franceses, como le pasa a cualquier nación, tiene dificultades propias, ¿no? Problemas, escándalos, bulla, en fin, cosas políticas que se meten lamentablemente. Todas esas cosas hicieron que en 2002, 2006, la selección no tuviera, 2010 no tuviera unas participaciones tan importantes. Pero a partir de ahí, siguieron profundizando. No es que cerraron la escuela porque no estaba dando resultados. No, cerremos esto que no dio más resultados. No. Fue tan bueno que aparte de uno, crearon 15 centros más en Francia. En 15 ciudades crearon centros para sacar de cada ciudad a esos 23 que iban a hacer el mismo ejercicio. Dentro de los 23, entre otras cosas elegidos, debe haber siempre 4 arqueros para copar todos los sitios de la cancha. Una cosa maravillosa, un ejemplo de preparación. Las cosas planificadas, estructuradas, son las que normalmente llevan al éxito. La improvisación de vez en cuando da resultados, no siempre. Entonces Francia es un ejemplo de ello. ¿Sabe quién copió eso? Marruecos, que hoy son campeones del mundo de la categoría sub-20, perdón, campeones del mundo, y han ido a 2 veces a cuartos de final en los 2 mundiales más recientes. Hicieron lo mismo. Pero ellos fueron por entrenadores, porque si no los tenemos hay que buscarlos. Ellos fueron por formadores, por entrenadores de España. ¿Por qué? Porque España es la cuna de los entrenadores, de preparadores, de los más conocedores, de las mejores metodologías para preparar niños, para futbolistas profesionales. Y de allá fueron y buscaron a esos entrenadores, 4, 5, 6, y los llevaron a trabajar. Lo mismo que está haciendo Francia, hicieron también su centro y están trabajando desde la tecnología, desde todos los factores que hay que tener en cuenta para que mentalmente estén mejor preparados y podamos dar el salto de calidad. Porque para dar el salto de calidad, lo que necesitamos no es un entrenador que sí tenga mentalidad de dar el salto, sino que tienen que ser todos. Tenemos que ser todos los que demos el salto de calidad hacia la manera de pensar, por ejemplo, que lo que acaba de hacer Colombia es bueno. ¿Alguien me acompaña que lo que acaba de hacer Colombia es bueno? Nos puso a brillar en el mundo como la posible selección sorpresa de la Copa del Mundo. En el mundo entero se habló de Colombia, de su fútbol, de su juego. ¿Y eso qué? Sin James y sin Lucho. ¿Estamos? Sin James y sin Lucho, que no brillaron. ¿Qué tal si Colombia hubiera tenido a ese par, por lo menos a uno, a Lucho, que era de la expectativa, lo hubiera tenido encendido? Como tiene Inglaterra a Harry Kane, como tiene Noruega a Haaland, ¿no? Como tiene Francia a Mbappé, bueno, a todos. Francia los tiene a todos. Como tiene Argentina a Messi. Todas las selecciones, las grandes selecciones, tienen una figura descollante que individualmente hace diferencia. Nosotros no. No la tenemos, no la tuvimos. Era Lucho la expectativa, pero no la tuvimos. Pero no por eso lo fustigo ni lo voy a acabar. No. Vamos a esperar otro momento. Lamentablemente Lucho tiene 29 años. ¿Por qué juega su primer mundial a los 29? Porque cuando tenía 25 y estaba en su máximo esplendor, nosotros dimos un paso al vacío
y trajimos a Queiroz, a Reinaldo Rueda y todas las vueltas que dimos bobas y nos quedamos por fuera del Mundial de Qatar. Eso pasó. Por eso Lucho apenas con 29 años juega su primer Mundial y si llega a jugar un segundo será a los 33. No creo que le dé para más. Y bueno, si se cuida hasta los 37, 3 Mundiales, no podrá jugar más. Entonces me acompañan a creer y a pensar que lo que hizo Colombia fue muy bueno, que estamos en el camino. Yo nunca vi una selección tan competitiva como esta, como la que este Mundial. La forma como competimos contra Congo, la forma como competimos contra Portugal, porque es que Congo antes del Mundial era papita para el loro, suelen decir los comentaristas, era fácil, era trámite. Después de que jugó contra Portugal y le empató, era un partido de altísimo riesgo y nosotros cogimos a Congo y los paseamos. Les ganamos apenas 1-0, pero fue un paseo de protagonismo colombiano sensacional. Entonces yo sí siempre veré el vaso medio lleno en este tema. Creo que vamos por buen camino y que podemos mejorar. Si hacemos cosas como estas que hicieron Francia y Marruecos. O si, por ejemplo, le damos la posibilidad a que don Ramón Yesurún se vaya a descansar tranquilo, ya cumplió edad, ya hizo 2 periodos como lo permite la reglamentación. Y si le da espacio a alguien que venga con conocimiento, con experticia internacional, que haya ocupado cargos importantes en el fútbol, que sea oído, que sea visto como figura representativa del fútbol, ¿qué tal si hacemos eso? ¿Qué tal si le decimos, señor Iván Ramiro Córdoba, venga usted y sea el presidente de nuestra federación? ¿Qué tal? Rodéese con Mario Yepes, así como lo hicieron en la defensa de Colombia. Venga a gente que ha hecho carrera para ocupar puestos dirigenciales. Rodéese de ellos y hagamos del fútbol cada vez más fútbol. Sí, tengamos algunos de los dirigentes, aquellos otros. Sí, claro, los de los clubes, claro, pongámoslos ahí. Pero dejen que las decisiones claves, importantes, y la manera de enfocar el crecimiento del fútbol a nivel de la selección, e inclusive a nivel de la DIMAYOR, de los clubes, tenga otra visión, tenga otra mirada especial. Ustedes no saben lo que daría Iván Ramiro Córdoba por ser presidente de la federación. No por el título, no por el cargo, no por la plata. Iván Ramiro Córdoba no necesita de eso, por querer darle ese paso, ese plus al fútbol de Colombia. Ahí les dejo 2 formas de dar el paso hacia más adelante, partiendo de algo que ya está construido, que ha costado tanto, pero que está ahí y que nos hizo brillar en este mundial. Sí, señor, nos hizo brillar en este mundial hasta donde llegamos. Para el mundo. En Colombia sé que no, porque aquí todo es malo, todo es malo. Entonces, si esto pasa, si esto sucede, Colombia puede dar ese salto. Y no hay que cambiar ni a los jugadores que fallaron las penas máximas, ni a Campas. James tranquilos que ya se va. Yo no sé cómo van a hacer algunos comentaristas para analizar un partido de fútbol de la selección cuando ya no va a estar James. Porque la única manera que encontraban para explicar si Colombia perdía era que James estaba. No tenían otra forma de explicar un partido de fútbol de Colombia. Eso es lo que vamos a pretender en este canal. A irnos más por lo racional que por lo pasional. Vamos a tratar de dejar el sentimiento a un lado y le vamos a meter mucho cerebro para que ustedes se alimenten y tengan la mejor y más imparcial y objetiva posición y análisis de todos los equipos del fútbol colombiano y de los partidos. Vamos a analizar todo, los partidos más importantes de la fecha en el fútbol colombiano. Vamos a estar con programas, vamos a tener muchas cosas en este canal creado para ustedes. Vamos a transmitir partidos del campeonato colombiano. Muchas cosas. Fútbol internacional. Vamos a tratar de transmitir también partidos de fútbol internacional. Así que la invitación está extendida. Les agradezco un poco largo el primero, era necesario para poder exponer no solamente la esencia del canal, sino este primer comentario en el que espero muchos comentarios de ustedes. En la caja está para que hagan sus apuntes. No tienen que estar de acuerdo. Ojalá y podamos desde el comienzo arrancar un canal con mucha gente inteligente, sensata, agradable, que no recurra al improperio,
al insulto, sino que nos aporte, nos aporte. Digan, creo que estás equivocado, Julián, por esto y esto y esto. Y claro, ni me faltaba, los vamos a leer y los vamos a invitar en algún momento a que debatan, polemicen con nosotros cualquier tema de fútbol cuando así lo ameritemos. Porque vamos a tratar de hacer eso, vamos a tratar de hacer programas en vivo con la participación de ustedes, para que ustedes se conecten y hagan programa con nosotros y opinen al aire. Prendan la cámara y se conecten con nosotros. Hay cosas que vamos a hacer diferentes a lo que habitualmente se encuentra en un canal deportivo y los vamos a estar informando permanentemente. Por ahora, muchas gracias. Inviten a amigos, inviten a gente que quiera hablar de fútbol, escuchar de fútbol, para que se sumen a nuestro canal. Se los agradeceremos toda la vida, eternamente. Muchas gracias, porque sin ustedes, imposible. El propósito son ustedes, el objetivo son ustedes. Del número de suscripciones que vayan llegando, vamos entendiendo si de verdad les gusta o no, o tengo que, más bien, cerrar el canal porque la gente no copia lo que estamos diciendo o la propuesta que estamos diciendo. Estamos seguros que no será así y que vamos a tener contenidos que les van a llamar la atención. Gracias y hasta cualquier momento.